Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. No sé ustedes, pero aquí hace como un frío cómodo en el estudio. Mi papá estuviera peleando ahora diciendo, pero póngale una chaqueta, Julia, búscale una chaqueta, no la mande así. Sí, pero nos acaban de prender, no te quejes. Sí, pero que iniciamos este bloque con los resúmenes de información y tenemos en las nacionales hoy a nuestra querida Yudelki Guerrero. Vamos a ver qué nos presenta Yudelki. Comenzamos las nacionales de Despierta RD con el presidente Luis Abinader, que emitió este martes un decreto en el cual extiende por 20 días más el toque de queda establecido para evitar la propagación del coronavirus en el país. Desde el 12 de noviembre y hasta el 1 de diciembre del año en curso, se mantiene el toque de queda determinado en el territorio nacional mediante el decreto número 504-20, modificado por el decreto número 554-20. El horario del toque de queda se mantiene de lunes a viernes de 9 de la noche a 5 de la mañana, mientras los sábados, domingos y días feriados de 7 de la noche a 5 de la mañana. El expresidente Danilo Medina se juramentó en el Parlamento Centroamericano Parlacén, lo que generó de inmediato reacciones entre legisladores PRMistas que estiman esta decisión habría sido para evitar responsabilidad ante los alegados actos de corrupción de su gobierno. Eso no tiene ninguna importancia. Yo no creo que Danilo esté buscando ningún blindaje. ¿Blindaje de qué? Pero es que es verdad porque Leonel no se juramentó en el Parlacén, si es verdad. ¿Y qué le puede dar el Parlacén a él? Nada. Eso es que seguro que si el político muere político. El recién electo presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, presentó este martes su renuncia irrevocable a la presidencia del Tribunal Superior Electoral, con efectividad al 11 de noviembre del año en curso. La misiva enviada al presidente de la República, Luis Abinader, está motivada sobre el hecho de que este miércoles Jaques asumirá las riendas de la Junta Central Electoral por el periodo 2020-2024, tras ser designado en esa posición por el Senado de la República el pasado día 4 de noviembre. El dirigente popular Juan Comprés, denominado el Peregrino de Moca, condenó el llamado a manifestación del diputado Pedro Botello en reclamo de la entrega del 30% de los ahorros destinados a las pensiones en las AFP. Comprés recordó la violenta protesta en el Congreso Nacional, encabezada por Botello, cuyos seguidores apedrearon la sede legislativa y agredieron a varios legisladores. Agregó que con esas acciones el congresista solo busca notoriedad. Y convocar a una marcha es irresponsabilidad de él, porque va a llevar a esta gente a contagiarse del COVID-19, que no está a favor de los trabajadores, sino a favor de él para darse a conocer ante los dominicanos. Nunca vi en la lucha de los trabajadores que el señor Pedro Botello participara. Entonces, ¿por qué hacer un juego a un chantajista como Pedro Botello? El Peregrino de Moca advirtió sobre el peligro de aglomerar personas en plena pandemia del coronavirus. El activista social aseguró que la solicitud que hace Pedro Botello es perjudicial para los trabajadores y que además su lucha se ha convertido en un relajo disfrazado de chantaje por la manera imprudente en que ha actuado. Parientes de las víctimas del cuádruple homicidio ocurrido este lunes en el barrio Brisas del Edén en el municipio Santo Domingo Este responsabilizan al Ministerio Público de no haber actuado a tiempo contra el agresor cuando su expareja lo denunció por violencia de género en la fiscalía de esta demarcación. Él le decía que la iba a matar, que iba a matar toda su familia. Tú a tu papá te lo voy a explotar. Tú veas a Henry, a ese le voy a explotar la cabeza, y le sacó los sesos como él quiso. Yo no sé, pero yo quiero a ese hombre en la cárcel. Yo creo que ya a esta hora debía de estar preso. En las nacionales de Despierta RD, Yudelki Guerrero. Bueno amigos, es momento de enterarnos de lo que ocurre en las provincias. Stephanie Almonte nos prepara el resumen que veremos a continuación.
Las provinciales de este miércoles en el municipio de Moca, donde docentes y padres valoran como positivo el inicio del año escolar a distancia, y es que maestros se muestran entusiasmados con el inicio del año escolar bajo la modalidad a distancia, mientras que desde los hogares se valora como positiva la iniciativa del Ministerio de Educación de que este año escolar 2020-2021 haya iniciado de forma virtual. Los estudiantes están en contacto permanente con nuestro docente, preguntando cuándo van a iniciar la clase, porque ya lo que quieren es escribir. Tenemos la ventaja de el habernos suministrado las herramientas para trabajar lo que es el área virtual. Seguimos con el tema escolar, pero pasamos a La Romana, donde luego de la pandemia el 70% de los estudiantes reciben la docencia de manera virtual a través de los canales de televisión. De su lado, los padres dicen estar contentos debido a que tienen los hijos en sus casas recibiendo la docencia iniciativa del Ministerio de Educación para evitar focos de contagios en las escuelas. La veo muy bien, es una muy buena iniciativa por parte del Ministerio de Educación y de la Presidencia, porque mis niñas se levantan muy temprano y están siempre pendientes a los canales de televisión donde imparten las clases, y ahora mismo están aprendiendo muy bien. Finalizamos en San Cristóbal, donde la Dirección Provincial de Salud advierte de enfermedades producto de las aguas contaminadas que se encuentran posadas en los barrios productos de las lluvias ocasionadas. Pública con las instituciones involucradas da seguimiento a un grupo de familias que regularmente sus casas se inundan, y estas personas se ven obligadas a estar en contacto permanente con el agua. Entonces, ¿qué pasa? Con ese contacto permanente con agua sucia, no sabemos qué tipo de contaminación tiene esa agua, entonces nosotros damos seguimiento y orientamos a las familias para la prevención de leptospirosis. Para las provinciales de Despierta RD, les informó Stephanie Almonte. Gracias, Stephanie. De inmediato pasamos a los deportes con nuestra queridísima Natacha Batista. Buenos días, Natacha. Muchísimas gracias, muchachos, y muy buenos días a los amigos televidentes de Despierta RD. Feliz miércoles. Vámonos de inmediato con los deportes y el béisbol otoño-invernal calentándose, y de qué manera. Todavía no hay un acuerdo entre la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y la Federación de Peloteros Profesionales que dirige Eric Almonte. En cuanto a los salarios se refiere, el conjunto de los Toros del Este, los campeones nacionales y del Caribe, anunciaron en el día de ayer a Domingo Germán como su lanzador abridor del primer partido frente a las Estrellas Orientales en el inicio del torneo otoño-invernal. Con estas informaciones y otras más, iniciamos la sesión de deportes. Los Medias Rojas de Boston presentaron nuevamente al boricua Alex Cora como dirigente durante conferencia de prensa virtual este martes en el Fenway Park. Cora fue contratado por 2 años, que incluye una opción para el equipo. El recién designado dirigente de los Medias Blancas de Chicago, Tony La Russa, fue acusado de conducir ebrio. Así reveló el sitio web de las Cortes de Justicia del Condado de Maricopa. El arresto ocurrió en febrero, pero los cargos se presentaron el 28 de octubre, un día antes de su nombramiento. Los campeones nacionales y del Caribe, Toros del Este, anunciaron este martes a Domingo Germán como su lanzador abridor del partido inaugural el próximo 15 de noviembre, cuando reciban a las Estrellas Orientales a las 5 de la tarde en el Francisco Micheli de la Romana. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana adecuó un centro de revisión de jugadas para el próximo torneo otoño-invernal con la intención de ajustarse al protocolo establecido para la prevención y supervisión del COVID-19, que rige salud pública y en coordinación con las grandes ligas. La oficina de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, que preside el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, dio a conocer este martes el calendario de la próxima Serie del Caribe en Mazatlán, México, del 31 de enero al 6 de febrero del 2021, con el sistema de round robin. El domingo 31 de enero del 2021 a primera hora estarán debutando los campeones de Panamá y Venezuela, a segunda hora Puerto Rico contra la República Dominicana y cerrarán los anfitriones ante Colombia.
El Ministerio de Deportes y la Dirección Nacional de Control de Drogas dieron inicio a la segunda etapa de manera presencial los cursos de capacitación para la prevención del uso de sustancias prohibidas. Los mismos se extenderán por 3 semanas y en esta edición va dirigido a 32 miembros del personal técnico. Y como es costumbre, cada inicio de semana se lleva el protocolo estricto de salud pública en cada uno de los equipos que conforman la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana para evitar contagios en cuanto a los jugadores y cuerpo personal de cada uno de los conjuntos. Así concluyó mi intervención en el día de hoy y muy buenos días. Bueno, gracias Natacha por las informaciones en este día. Mientras vamos a conocer qué pasa en el mundo, Luis Miguel Paniagua nos preparó el resumen que veremos ahora. Iniciamos en Norteamérica, donde reina la incertidumbre, mientras que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sorprendió este martes al afirmar que habrá una transición suave hacia un segundo mandato de Donald Trump como presidente del país. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver, que llegó al cargo con el apoyo de Trump, felicitó al virtual presidente electo Joe Biden y mostró la disposición del organismo a trabajar con la nueva administración. En medio de estas disyuntivas, Biden estudia medidas legales para obligar al presidente Donald Trump, quien denuncia un fraude electoral sin pruebas, que deje de bloquear y facilite la transición al nuevo gobierno. Pasamos a Sudamérica, donde en medio de protestas y disturbios juró este martes como nuevo presidente de Perú el legislador del Partido Acción Popular, Manuel Merino, ante el Pleno del Congreso, que en la noche del lunes aprobó la destitución de Martín Vizcarra por incapacidad moral. El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdés, fue quien tomó el juramento a Merino, quien es el vigente presidente de la Cámara, en el hemiciclo del Palacio Legislativo, y le colocó la banda que lo identifica como jefe de Estado. Seguimos en Sudamérica. Evo Morales prosiguió este martes su multitudinaria gira de regreso a Bolivia hasta llegar a Orinoca, su pueblo natal, en la mitad del altiplano que lo vio nacer hace 61 años, en una intensa jornada de viaje con muchos actos sociales donde dejó entrever que será un expresidente muy activo. No habían pasado 24 horas desde que volvió a Bolivia tras cruzar el lunes a pie la frontera con Argentina, donde había permanecido acogido los últimos 11 meses, y ya convocó su primera conferencia de prensa a las 7 de la mañana para todos los periodistas que seguían su numerosa caravana. Finalizamos en Europa, donde la pandemia del COVID-19 sigue su agitado curso con pasos agigantados. La Comisión Europea prevé adoptar este miércoles y firmar en los próximos días el acuerdo con la empresa Pfizer y BioNTech para suministrar 300 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 que están desarrollando, después de conocerse este lunes que tiene una efectividad del 90%. Hemos concluido las negociaciones y nuestro objetivo es que el contrato sea firmado en los próximos días. Será adoptado posiblemente mañana en el Colegio de Comisarios, dijo la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, en una entrevista con varias agencias de noticias. Una vez que la Comisión Europea dé luz verde, los Estados miembros tienen 5 días para decidir si participan en el contrato y solo superado este trámite se finalizará y firmará el acuerdo. Hasta ahora todo el mundo ha optado por participar, pero no es obligatorio. La firma como tal no tendrá lugar hasta el miércoles, pero la adoptamos y luego esperamos a la decisión de los Estados miembros, explicó Kyriakides. En las internacionales, para Despierta RD, Luis Miguel Paniagua. Gracias a Luis Miguel Paniagua por ofrecernos los detalles internacionales. Y a propósito, ayer le había prometido tratar el tema de lo que había sucedido en Perú, los elementos que llevaron a ese punto de destitución bajo el argumento de incapacidad moral del ya expresidente Martín Vizcarra. Bueno, ¿qué pasa? En Perú es harto conocido de que la institucionalidad es mucho más fuerte que en el resto, vamos a decir así, está muy por encima del promedio de los países de América Latina. Hay una institución tan fuerte que el tema del peso y del contrapeso no se hace entre ambas cámaras como aquí. En Perú hay un Congreso unicameral, sino que es ese Congreso unicameral que hace frente directamente al Poder Ejecutivo, tanto así que el Poder Ejecutivo tiene capacidad de disolverlo y
el Poder Legislativo tiene capacidad de destutanar, como se dice en términos populares, al presidente de ese país. ¿Qué ocurre? Bueno, desde la presidencia de Alberto Fujimori hasta la actualidad, prácticamente ningún presidente ha tenido paz al momento de administrar el Perú y luego de su salida tampoco. Tanto así que muchos de ellos han sido enjuiciados. Está el caso de un expresidente que se suicidó. Está el caso de que PPK, quien antecedía a Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, fue también sacado prácticamente de partido ante estas circunstancias. ¿Qué pasa? Martín Vizcarra llega a la presidencia de la República después de haber ocupado la vicepresidencia luego de la salida del poder de Pedro Pablo Kuczynski. Ante esta situación, ante esta particularidad que llevó a Martín Vizcarra a ocupar la primera magistratura del Estado, se presenta el elemento de que no contaba con el respaldo de legisladores, no contaba con el favor de ese poder del Estado. Aunque sus niveles de popularidad eran sumamente amplios, aunque sus niveles de alcance eran excesivamente extensos, sobre todo porque abordó el tema corrupción con mucha altura y se mantuvo como su bandera, como su tema bandera en el tiempo, está la situación de frente de que no contaba con esos elementos que lo podían mantener en el poder. ¿Qué pasa? En un momento, él sometió una reforma constitucional que atentaba contra lo que, a juicio de los legisladores, eran sus derechos. Por otro lado, el caso de corrupción que se siguió en su contra inició, oigan bien y presten atención a esto, sobre todo, con la contratación de un artista por $50,000 llamado Richard Swing, que es un artista peruano, vamos a decir, para poner un paralelismo. Imagínese usted que aquí a Tito Swing le den una contratación de 5 millones de pesos. Usted dirá, bueno, por tocar una fiesta es un monto exorbitante para ese artista. No, y más cuando se hacen las comparaciones con otros artistas del género. Exactamente. Esto fue lo que destapó la caja de Pandora y ahí se utilizó ese elemento como chivo expiatorio. Pero ¿qué ocurre? Eso no era prueba suficiente para iniciar un proceso de corrupción o juicio político contra el presidente Martín Vizcarra. Ante esto, ¿por qué optó el Poder Legislativo, que se sentía inseguro con él? Bueno, ya que él había disuelto en un momento el poder congresual, el Poder Legislativo, y había convocado a nuevas elecciones, ellos, al sentirse inseguros porque estaba la posibilidad de que fuera nuevamente disuelto, pues optaron por sacarle algunas llamadas que habían hecho algunos de sus funcionarios, él mismo, al sistema judicial, que lo vinculaban a un tema con la multinacional Odebrecht, para que usted vea que nadie sube limpio, como dice el tan conocido Fausto Mata en nuestro país. Y eso fue el elemento utilizado de cuando Martín Vizcarra detentaba la gobernación en una de las principales provincias del Perú. Estos elementos fueron suficientes para que el Congreso, sin ningún elemento, vamos a decir así, de peso, lo suficientemente fuerte, iniciara un proceso de juicio político contra Martín Vizcarra, que en este caso solamente necesitaba 87 votos y obtuvo 105. ¿Qué ocurre con esto? El contrapeso y la fuerte institucionalidad del Perú provocó que nuevamente un presidente tenga que salir del poder. Pero detrás de eso hay otro elemento. Resulta que un hermano del expresidente Ollanta Humala, recuerden ustedes, expresidente de Perú, resulta que quiere ser presidente y él gestionó desde el Poder Legislativo, gestionó desde las fuerzas que puede tener, estando preso por algunos elementos que todavía son revisables, que se gestionara un juicio político contra Martín Vizcarra por denominada incapacidad moral. Entonces ahí es que toma posesión Manuel Merino, que es diputado
del Congreso del Perú y que es la persona quien estará hasta abril, cuando se convocarán nuevas elecciones, porque es el periodo estipulado, ocupando la posición de presidente de ese país. Bueno, y nosotros nos vamos a la pausa, pero hay que decir que incapaz moral... es un término muy subjetivo. Sí. Un término muy subjetivo. Sí, pero imagínate, incapaz moral. Y lo más interesante es cómo cuando tú llegas a la cúspide, te buscan el hilo, porque le buscaron el hilo siendo presidente de algo que empezó antes, mucho antes, para el 2013, 2014. Aproximadamente. Le buscaron el hilo y le llegaron ahí. Fue muy Por similar. eso, es un ejemplo y tenemos que tener mucho cuidado siempre. Cuando estamos abajo, tal vez no somos foco de atención. Cuando empezamos a subir, y no digo que Martín Vizcarra sea inocente o culpable, No. pero cuando empezamos a subir, somos el foco de atención y de atracción para todo, lo bueno y lo no bueno. Es muy similar al caso que vivió Brasil con Michel Temer, Dilma Rousseff. Ambos son conforme a lo que se ve, dos delincuentazos, excúseme el término, pero sencillamente le cayó la sal a ambos por los procesos que siguieron. Bueno, señores, vamos a una breve pausa comercial. En breve iniciamos nuestras entrevistas aquí en Despierta RD.